en nuestra charla de hoy. Vamos a hablar sobre complicaciones en cirugía ginecológica. Yo soy Ingrid Rebolledo, residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre, y la tutora es la doctora María Hernández Navas, ginecóloga obstétrica. En cuanto al contenido de la charla el día de hoy, vamos a hablar sobre epidemiología, factores de riesgo, algunos tipos de complicaciones asociados a estos procedimientos, y nos vamos a enfocar en prevención y al final hablar sobre el protocolo ético. En cuanto a epidemiología, las tasas de complicación oscilan entre 0.2 a 26% en todas las cirugías ginecológicas, con una tasa de mortalidad muy baja, que oscila en menos del 1%. La cirugía más frecuente es la histerectomía. Alrededor del 90% de la indicación para este procedimiento es por causa benigna, y se cree que el 62% es por neumotórax superior. Se cree que en Canadá, 1 de cada 3 mujeres menos de 60 años son llevadas a histerectomía, y es el segundo procedimiento más frecuente para las mujeres. En cuanto a cirugía mínimamente invasiva, tenemos unas tasas de complicaciones que oscilan del 0.2 al 18%. En literatura no encontramos mucho para nuestro país, pero les traemos un estudio de la Fundación Santa Fe. Ellos recopilaron información sobre 433 pacientes a los cuales llevaron una histerectomía y encontraron unas tasas de alrededor de 0.61% en complicaciones mayores y tasa de 1.04 en complicaciones menores. La mayoría de las complicaciones menores fueron infección del sitio operatorio como celulitis. En cuanto a los factores de riesgo, estos son algunos de los factores que podemos encontrar asociados a estas complicaciones: a mayor edad, cirugías previas, anemia preoperatoria, endometriosis, obesidad, comorbilidades como hipertensión o diabetes y malignidad. Y algo muy importante que no podemos olvidar, la experiencia del cirujano, el tipo de cirugía o abordaje quirúrgico que indiquemos a la paciente y la duración del procedimiento. Para hablar un poquito sobre factores de riesgo, traemos este artículo publicado en el 2022 sobre una evaluación individualizada de factores de riesgo asociados a la complicación ginecológica. Este fue un estudio de cohorte retrospectivo que hicieron en Ontario, Canadá, multicéntrico. Ellos recolectaron información sobre 2.700 pacientes durante el 2016 y el 2019. Les traemos esta tabla que habla sobre las complicaciones según la técnica quirúrgica utilizada. Y podemos encontrar que aquí tenemos en alguna complicación, encontramos que la técnica, ya sea vaginal, laparoscópica o cirugía abierta, con menor tasa de complicación fue la cirugía vaginal. Ellos catalogaron como complicaciones grado 2 o más grado 2 y fue asociado a cirugía abierta. Y la reintervención, o más que todo el reingreso al servicio de salud, también fue asociado a mayor proporción en pacientes con cirugía abierta, con histerectomía. Y es importante que todos estos pacientes fueron llevados a procedimientos por patologías benignas. En la siguiente tabla les hablamos sobre el riesgo de complicaciones que ellos encontraron en este estudio. Ellos caracterizaron a la población de acuerdo a estas ciertas variables que midieron y las compararon y tuvieron o no complicaciones en el procedimiento. Y les traemos lo más relevante que encontraron: pacientes que habían tenido cesárea previa con un OR de 1.22, encontraron que estos pacientes tenían 22% mayor porcentaje o mayor riesgo para complicarse que las otras pacientes. Una ASA mayor a 3, una clasificación anestésica ASA mayor a 3, pacientes con comorbilidades tenían el doble de riesgo de complicarse de cirugía. Anemia perioperatoria con el 50% de probabilidad. Y en cuanto a la técnica, ellos encontraron que, de acuerdo a la laparoscópica, cirugía vaginal o abierta, la cirugía vaginal era la que se caracterizaba por menos complicaciones en el
procedimiento. ¿Cuáles fueron las conclusiones que tuvieron ellos en este estudio? Ellos identificaron varios factores de riesgo importantes para complicaciones posteriores a la histerectomía, como fueron antecedentes de parto por cesárea, clase ASA mayor a 3, anemia preoperatoria y cirugía por laparotomía o cirugía vía abierta. Es importante para ellos porque esto da pie para que puedan iniciar estudios y crear un modelo de riesgo individualizado a todos estos pacientes desde antes de la cirugía, ya que tenemos factores de riesgo que se pueden modificar, comorbilidades como hipertensión, cardiopatía y enfermedades pulmonares que se deben controlar, anemia preoperatoria, y también es muy importante que podamos seleccionar y definir qué vía de cirugía es la apropiada para la paciente. En cuanto a los tipos de complicaciones, vamos a hablar sobre infección del sitio operatorio, tromboembolismo, lesión de órgano vecino, entendiendo esto como lesión de tracto urinario inferior y lesión intestinal e ileoparalítico, y vamos a hablar sobre lesión nerviosa. En cuanto a infección del sitio operatorio, les traemos este boletín de la JOT publicado en el 2018, el cual nos recuerda que hay tres patologías más frecuentes que podemos encontrar en los postquirúrgicos, que son celulitis superficial, abscesos profundos y celulitis del manguito pélvico o vaginal. Importante la tasa de infección que podemos encontrar en estos pacientes, hizo superficial en una tasa que oscila de 2.3 a 2.6 después de una histerectomía abdominal total, o una tasa de 0.6 a 0.8 después de una laparoscopia. Vemos cómo disminuye en cirugía laparoscópica esta tasa de complicación y de infección del sitio operatorio, y en comparación con infección profunda y de órgano espacio, que va de 0.5 a 1.2 después de histerectomía de cualquier tipo de vía. En cuanto a los criterios diagnósticos, según los tipos de infección postoperatorio, extraemos esta tabla para recordar infección de sitio operatorio superficial, profunda y órgano espacio. Y acá están las imágenes para que lo podamos tener presente. El momento de aparición, menos de 30 hasta 30 días operatorios a la cirugía. Y en profunda y órgano espacio da hasta 30 días, pero puede ser hasta un año si tiene algún implante, malla, algún dispositivo. Entonces es importante recordar, aquí en estas tres podemos encontrar drenaje de acuerdo al sitio de localización de la lesión, drenaje de evidencia cuando hay una incisión profunda, cuando hay órgano espacio vamos a encontrar un acceso o evidencia de infección que involucre órgano espacio. Importante recordar que en órgano espacio podemos encontrar la infección en un sitio diferente a los que involucran la cirugía. En cuanto a la clasificación de la herida quirúrgica, también es importante que recordemos cuando hablamos de cirugía limpia contaminada y también herida sucia o infectada. En clase 1 o limpia, la herida quirúrgica no infectada en la que no se encuentra inflamación, no se ingresa a la vía respiratoria, no se ingresa a la vía alimentaria, genital o urinaria. La limpia contaminada son heridas quirúrgicas en las que se ingresa a la vía respiratoria, vía alimentaria, genital o urinaria, en una condición controlada y sin contaminación inusual. La clase 3 contaminada son heridas abiertas, recientes o accidentales, y en la clase 4 sucias o infectadas incluye heridas traumáticas antiguas con tejido desvitalizado y aquellas que involucran una infección existente o perforación de vísceras. En cuanto a profilaxis antibiótica, es muy importante que determinemos qué tipo de antibiótico utilizar dependiendo del procedimiento. Ahora se los vamos a comentar, y también las consideraciones especiales para ciertos pacientes. ¿Por qué es importante? Porque el uso de profilaxis antimicrobiana puede estar asociado a eventos adversos graves como una colitis automembranosa. Podemos inducir resistencia bacteriana y podemos llegar a generar reacciones alérgicas que van desde leves a reacciones tipo anafilaxis. Importante las medidas preventivas perioperatorias. Importante que identifiquemos y tratemos infecciones en sitios diferentes, por ejemplo, la infección urinaria
infecciones vaginales. Es supremamente importante que identifiquemos y las tratemos. No recomiendan hacer procedimientos en pacientes que estén con infecciones. Técnica aséptica es muy importante desde el lavado de manos antes del procedimiento y cumplir con todas las recomendaciones y todo el protocolo institucional de seguridad del paciente en quirófano. Importante que todas las personas dentro del quirófano estén alineadas con todo este proceso. Y muy importante la limpieza de la piel antes del procedimiento. Ellos recomiendan utilizar soluciones a base de clorexidina y alcohol y muestran cómo 2 estudios grandes han reconocido que el uso de este tipo de soluciones comparadas con las ayudadas disminuye hasta 41% riesgo de infección de sitio operatorio. Importante en pacientes con patologías de base que estén controladas, evitar hiperglicemia. Tanto pacientes diabéticas como no diabéticas se recomienda una glicemia menor de 200 miligramos por decilitro antes del procedimiento quirúrgico. Otro cambio o algo que hablábamos es no recomendarle a los pacientes que se rasuren el área de la incisión. ¿Qué se recomienda? Que si ellos interfieren en el procedimiento, se pueda hacer en el momento inmediato de la cirugía. Porque en las que las personas se rasuren 1 o 2 días previos puede aumentar el riesgo de infección. Y algo que se nos olvida es la circulación dentro del quirófano. Y es muy importante, ellos recomiendan evitar la circulación innecesaria en quirófano y está demostrado por estudios que el permanecer con las puertas cerradas disminuye la infección del sitio. En cuanto a las medidas preventivas dentro de cirugía, minimizar el riesgo de ruptura de la herida, y esto es muy importante, hacer una adecuada técnica quirúrgica. Utilizar profilaxis antibiótica adecuada. Ahora vamos a ver un poquito más sobre el tipo de cirugías que vamos a hacer y las consideraciones. Y algo importante es cuando decidir si a una paciente se requiere una dosis adicional de antibiótico profiláctico, y son en 3 momentos. Cuando la paciente obesa pesa más de 120 kilos, cuando hay un procedimiento prolongado que se define como mayor a 3 o 4 horas en quirófano, o cuando hay una pérdida sanguínea mayor a 1500 ml. Profilaxis antibiótica, según el procedimiento, vamos a encontrar en pacientes con histerectomía que les vamos a realizar por cualquier vía, sea vaginal, abierta, laparoscópica o robótica. Nos recomiendan uso de cefalosporina, tipo cefazolina, 2 gramos IV dosis única o 3 gramos IV si la paciente tiene un peso mayor de 120 kilos. Es importante porque esto ha demostrado que disminuye la morbilidad de las pacientes y se ha reconocido que disminuye la infección de sitio operatorio en histerectomía vaginal de un 32 a un 6% y en cirugía abdominal de un 21 a un 9%. En cuanto a otros procedimientos por vía laparoscopia o abierta, no hay evidencia suficiente para el beneficio de esta profilaxis, pero sí es importante que podamos identificar a esos pacientes que tienen alto riesgo de conversión cirugía laparoscópica a laparotomía, porque vamos a requerir profilaxis antibiótica. En cuanto a histerosalpingografía, con la histerografía estereoscópica, importante que identifiquemos 2 cosas antes del procedimiento, antes y durante el procedimiento, como antecedente de EPI en la paciente, y en el procedimiento, cuando encontramos trompas de parto anormales, debemos indicar profilaxis antibiótica con doxiciclina por 5 días posterior a cirugía. En cuanto a ablación endometrial, no se recomienda profilaxis antibiótica y evacuación uterina post-aborto. El uso de antibióticos que reduce la infección post-aborto en un 41%. Entonces, sí es importante que podamos enviar a los pacientes 200 miligramos de doxiciclina 1 hora antes de la aspiración uterina. En cuanto a colporrabias y cabezuelos vaginales, recomiendan, asimismo como la histerectomía, cefazolina 2 gramos IV, dosis única, o 3 gramos IV, de acuerdo a las características que vimos. La cistoscopia y la urodinamia no recomienda antibiótico profiláctico, pero es muy enfático la guía en decirnos si la paciente tiene infección urinaria activa, no se debe llevar a procedimiento. Importante que pidamos un corte de orina y lo diagnostiquemos.
Procedimientos de decisión de tejido cervical, no hay evidencia de profilaxis antibiótica como beneficio para esta paciente. En cuanto a tromboembolismo, traemos este artículo, un artículo publicado en el 2022, y nos habla y nos recuerda sobre los factores predisponentes para esta patología, como son la entrada de bicho, recordar presión endotelial, hipercoagulabilidad y estasis venosa, que son situaciones que encontramos en el momento de la cirugía y también en el postoperatorio. Por eso es muy importante que podamos definir el riesgo que tienen estos pacientes para el tromboembolismo o tromboembolismo. En cuanto a la tasa de incidencia de una trombosis venosa profunda, se asocia que va del 9 al 21% después de la histerectomía abdominal y hasta el 20% de las muertes perioperatorias se han asociado a tromboembolismo pulmonar. Por ende, es muy importante que esta patología la podamos sospechar, la diagnostiquemos y tratemos a tiempo. Es una emergencia médica, podemos tener riesgo inmediato de patología cardiopulmonar y también un riesgo a largo plazo de hipertensión pulmonar, lo que va a impactar en las enfermedades de los pacientes y su calidad de vida. En cuanto a trombosis venosa profunda, recordemos que el menos del 50% de las pacientes pueden cursar por síntoma y menos del 40% de ellas se les diagnostica, tienen un diagnóstico confirmado. En cuanto a características clínicas, recordemos el edema en extremidad, sensibilidad o dolor en pantorrilla, muslo, congestión venosa, signo de Hoffmann positivo y en menor caso podemos encontrar fiebre. Método diagnóstico, el Doppler venoso. Como les decía, es muy importante identificar a tiempo y tratar el tromboembolismo pulmonar. Es más frecuente por trombo de venas iliofemorales o pélvicas y podemos encontrar signos y síntomas inespecíficos. Por eso es importante que podamos sospecharlo aquí. Dolor torácico, pleurítico, sentimiento de aprensión, taquicardia, disnea, síncope, cianosis, tos, hemoptisis, taquicardia, en algunas ocasiones fiebre, brote pleural, podemos encontrar estertores, sibilancias, hipotensión, segundo ruido cardíaco pulmonar fuerte o puede cursar con paro cardiorrespiratorio. En cuanto a los paraclínicos, debemos solicitar una radiocepsis de tórax, no para el diagnóstico, pero sí para descartar otras causas de este tipo de dolor pleurítico y sintomatología en la paciente. En el EKG podemos encontrar taquiarritmias, cambios en el ECT o inversión de la onda T, y cambios en gases arteriales como aumento de PCO2, disminución de PO2 y pH menor a 7.4. ¿Qué debemos solicitar o qué estudio recomiendan y es de elección la angiotomografía de tórax con protocolo para tiene mayor sensibilidad y especificidad de alrededor del 95% y una tomografía de ventilación perfusión según las condiciones de la paciente y disminuye sensibilidad y especificidad del 85%. En cuanto al tratamiento, importante monitorización en unidad adecuada de intensitud por el riesgo de descompensación cardiopulmonar y también por el riesgo de sangrado en el postquirúrgico, manejo como la trombosis venosa profunda con una anticoagulación plena. Y si se repite una embolia, es importante que se defina la colocación del filtro de vena cava. En cuanto a la prevención de este tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, es muy importante que eduquemos a la paciente que debe hacer una hidratación antes del procedimiento y después de él. Una movilización precoz, importante que se le pueda recomendar el uso de medios de gradiente de presión y algo en cirugía que debemos tener presente tanto para prevención del tromboembolismo como prevención de lesiones neurológicas, es la posición adecuada y cómoda dentro del quirófano durante el procedimiento. En cuanto a enviar varinas de bajo peso molecular, para la prevención debemos identificar el nivel de riesgo que tiene la paciente, porque también podemos mayor riesgo para hematomas citioquirúrgicos, sangrado en otro sitio, hematoma en inyección de la heparina, trombocitopenias y diabetes. En cuanto a lesión de órgano vecino, vamos a hablarles sobre lesión del tracto urinario inferior. Estas lesiones, la tasa de incidencia
oscila entre 0.33 a 4.8. La mayoría de estas lesiones, casi el 80%, podemos decir que son lesiones benignas. Muy importante el reconocimiento temprano y el tratamiento inmediato, porque está descrito que esto disminuye la morbilidad y la reintervención a los pacientes. Las lesiones deben ser diagnosticadas en el posoperatorio. Cuando se diagnostican en el posoperatorio, el tratamiento inicial se recomienda que sea conservador, pero es muy importante que si estos pacientes deben ser llevados a un tratamiento quirúrgico que sea por un cirujano experimentado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este tipo de lesiones? Una anatomía alterada la podemos encontrar en pacientes con prolapso de órgano pélvico, una anatomía anómala como duplicación ureteral, riñón pélvico o trasplante de riñón, una patología asociada como endometriosis o malignidad, lo que va a llevar a adherencias, cirugías previas, adherencias, radiación e infección. En cuanto a los tipos de lesiones, vamos a hablar primero sobre lesiones uretrales. Estas se ocasionan con mayor frecuencia en corrección quirúrgica de incontinencia urinaria o prolapso de órgano pélvico. Importante también cuando hacemos colocación de cabestrillo medio uretral o el porraje anterior, sacropopexia o reparación de divertículos uretrales. Algo también importante, el paso de trocars para la colocación del cabestrillo medio uretral tiene una incidencia un poco mayor de 0.88 al 1.09. Recordemos que estas lesiones se pueden dar por la proximidad tanto de las estructuras de la vía urinaria como de la peritoneal. Y es muy importante que tengamos presente el recorrido que hacen estas estructuras y las identifiquemos en cirugía. En cuanto a lesiones de giga, podemos encontrar lesión por contusión, lesión de espesor total o parcial, desvascularización o denervación, sutura o colocación de malla intravesical o por erosión. En cuanto a la incidencia, aquí podemos ver que tiene menor incidencia en cirugía vaginal, con mayor proporción en cirugía laparoscópica en pacientes llevadas a una histerectomía. En cuanto a la perforación de la vejiga con un cabestrillo medio ureteral rectopunto, puede ocurrir del 3 al 5% y ocurre con mayor frecuencia en este tipo de procedimiento que en el TOT. En cuanto a la lesión ureteral, podemos encontrar que el sitio de mayor frecuencia se encuentra en la región de la arteria uterina para lesionar esta lesión. Y segundo, del infundíbulo pélvico. Estas lesiones de ureter se pueden generar por transección, torcedura, ligadura, laceración o desvascularización. ¿Cuál es la incidencia? Encontramos que es mucho más frecuente en histerectomías mínimamente invasivas en fiebre abdominal y después de histerectomía vaginal. El mayor riesgo se da también con prolapso o con corrección de incontinencia urinaria. ¿Cómo prevenir o qué debemos tener presente para prevenir este tipo de lesiones? Una historia clínica de la paciente completa. El conocimiento de la anatomía es supremamente importante, el recorrido que lleva en las estructuras y en quirófano recomiendan que se debe identificar el ureter. En cuanto a la técnica quirúrgica, debe ser muy precisa y para evitar este tipo de complicaciones y recomiendan que el cirujano sepa y reconozca usar el equipo quirúrgico y su equipo de electrocirugía. En cuanto a la vejiga adherida, en ocasiones cuando en pacientes con cirugías previas, con adherencias, con endometriosis y encontramos este tipo de vejiga adherida, podemos recomendar o podemos solicitar que urología nos pase catéter permanente en los ureteres para que no evitemos la lesión de esta estructura. Cuando es difícil identificar el ureter en el rectoperitoneo, recomiendan que se haga una disección muy cuidadosa. En cuanto a lesión intestinal, encontramos una incidencia del 0.3% de todas las complicaciones de cirugía. Se puede dar en 3 momentos: durante crisis de adherencia, disección del fondo de saco posterior y es más frecuente en histerectomía abdominal que vaginal. Este artículo nos da varias recomendaciones también.
Y nos dice que la lesión térmica durante la paroscopia nos puede generar necrosis tisular y perforación. Por eso es muy importante tener presente que esta lesión en 72 a 96 horas del postoperatorio puede generar complicaciones en la paciente. Podemos tener una paciente con fiebre, dolor abdominal que debe ser reintervenida porque posiblemente puede estar perforada. Cuando hay lesiones de menos del 50% de la circunferencia de la pared intestinal, recomiendan que se pueda reparar la sutura en dirección perpendicular a la luz para evitar estrechamiento. Los defectos que sean más grandes, defectos múltiples, o lesiones térmicas, o lesiones que involucran asas, recomiendan que se haga resección de segmentos intestinales para evitar futuras complicaciones. Cuando no se detecta este tipo de lesión, ellos pueden hacer pruebas de bulto. En cuanto a la paroscopia, ellos recomiendan que la inserción de la aguja de Bell, la inserción inicial del trocar, sea previo con una descompresión gástrica para evitar este tipo de lesión en el momento de inicio. En cuanto al alivio postoperatorio, también es muy frecuente. Y es importante para las recomendaciones que le demos a las pacientes en el postquirúrgico. En cuanto a la clínica, encontramos distensión abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, retraso en la expulsión de plasma. Debemos solicitar una radiocese de tórax donde encontraremos dilatación de haces intestinales. Tiene también una incidencia del 3%. Y recordemos los factores de riesgo para este tipo de patología: la manipulación intestinal durante el procedimiento, lisis de adherencia y cirugías prolongadas más de 3 o 4 horas en quirófano. En cuanto al manejo, recomiendan un manejo expectante con un cibria oral. Haríamos una vía oral para la paciente, líquidos endovenosos, reposición de electrolitos si se requiere, y es importante la descompresión gástrica con suero gástrico. ¿Qué debemos tener presente? Que si estos pacientes presentan fiebre, taquicardia, leucocitosis o acidosis metabólica, pueden estar con una perforación y requieren intervención quirúrgica. Hay una incidencia de histerectomía abdominal total de 13.6 por 1000 procedimientos en las paroscopias 0.33. Lo más frecuente es la histerectomía abdominal total por la manipulación también de las aguas intestinales. En cuanto a las lesiones neurológicas, les traemos esta parte inicial que nos habla sobre lesiones de pared abdominal. Este es un artículo publicado en el 2022 que nos trae una recopilación y unas recomendaciones también para evitar este tipo de lesiones en las pacientes. En cuanto a las lesiones de pared abdominal, encontramos que al hacer la inserción del trocar podemos encontrar lesiones de la arteria epigástrica inferior en 3 por 1000 casos quirúrgicos y una neuropatía secundaria a la lesión de nervios hipogástricos e ilioinguinales, con una incidencia del menos del 2%. ¿Qué debemos hacer para prevenir estas lesiones? Colocación de trócares laterales a más de 7 centímetros de la línea media para evitar lesión de la arteria epigástrica y colocación de trócares laterales a 2 centímetros por encima y medial a la espina ilíaca anterior superior en pacientes para prevenir neuropatía secundaria. La frecuencia de este tipo de lesiones es menos del 2%. Se relacionan con la posición inadecuada en el quirófano y con el tiempo quirúrgico prolongado. Por eso es importante que podamos todas las recomendaciones que les voy a hablar para prevenir estas lesiones más frecuentes en el nervio peroneo femoral, el cráneo femoral lateral, obturador y el pulsar. En cuanto a la lesión de la extremidad superior, porque ellos efectivamente nos dicen no necesariamente de miembros superiores, también en extremidades superiores se relacionan con la posición de quirófano. Y traje estas dos imágenes, tanto de posición supina como en Trendelenburg, para que tengamos presente estas lesiones se dan por estiramiento excesivo del plexo braquial con una incidencia del 0.16%. ¿Qué debemos tener presente? Que el miembro superior esté en posición neutra, que se utilice un acolchado en la región del nervio cubital y que la mano pueda estar relajada. Importante el manejo de estos pacientes. Si se identifican estas lesiones, es con terapia física y siempre debe ser valorado por neurología.
En cuanto a extremidades inferiores, aquí les traigo la imagen de posición de litotomía, porque se pueden ocasionar por compresión o estiramiento. En posición de litotomía, pacientes en flexión, abducción o rotación externa de la cadera, estas lesiones son lesiones del nervio femoral cutáneo, femoral lateral, obturador y nervio ciático. Esta imagen me llamó la atención porque realmente tiene varias partes acolchadas en la camilla y ellos recomiendan que sea así, que las extremidades estén cómodas y que la paciente no tenga flexión de extremidades. Importante la terapia física de evaluación por neurología siempre en estas lesiones y ellos indican que se puede hacer una recuperación total de ellas con el tiempo y con la terapia. En cuanto a la disección del retroperitoneo, podemos encontrar lesiones en nervio genitofemoral obturador y ciático, más frecuentes en pacientes con endometriosis, con leionomas, con masas pélvicas, con patologías que pueden alterar la anatomía, en procedimientos como linfadenectomías y reparación de útero. Podemos identificar y debemos identificar estas lesiones de cirugía para la reparación inmediata, porque esto mejora el pronóstico de la paciente. Lo mismo en el tratamiento, terapia física y valoración siempre por neurología. Traemos este artículo publicado en el 2020 que hicieron una revisión de pacientes obesos en postquirúrgicos y es importante porque queríamos dar una consideración especial a este tipo de pacientes. Cirugía ginecológica en pacientes obesos. Nos dicen que hay 3 complicaciones más frecuentes en ellas y que debemos tener presente algunas consideraciones desde la valoración preanestésica en la cirugía y en el postoperatorio para poder evitar. Los pacientes tienen mayor frecuencia de infección del lecho quirúrgico, fenómenos tromboembólicos o complicaciones de la herida quirúrgica, hematomas común. En cuanto a las recomendaciones que nos dan en evaluación preanestésica, es identificar las posibles comorbilidades no diagnosticadas y también reconocer que los pacientes tengan sus patologías de base controladas, pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, con síndrome de hipoventilación y obesidad, es importante que ellos reconozcan y nos expresen si han requerido o requieren ventilación mecánica invasiva en su casa, porque es muy probable que van a requerir el postoperatorio. Hipertensión arterial recién controlada, enfermedad cardíaca y pulmonar de base, diabetes mellitus y enfermedad renal. Es muy importante evitar la hipertensión en los pacientes. En el manejo intraoperatorio, la posición de la paciente va a ser aún más importante porque debemos evitar la excesiva presión en las extremidades. Va a prevenir las lesiones nerviosas y también, como lo vimos, el tromboembolismo. La posición de litotomía frente al neumoperitoneo disminuye aún más en estos pacientes el volumen pulmonar y puede generar hipoventilación e hipoxia. Por eso es muy importante que el anestesiólogo esté pendiente e identifique ese tipo de patología, de condición, para que se haga la corrección. Profilaxis antibiótica dosis adecuada, ya lo vimos, pacientes mayores de 120 kilos deben tener una dosis adicional de antibiótico profiláctico. Y es muy importante definir la vía de abordaje en las pacientes de acuerdo al procedimiento que se requiere y al riesgo preoperatorio de ello. Importante definir si es vía abierta, vaginal o laparoscópica. La tromboembolia, hay un riesgo relativo del tromboembolismo a medida que aumenta el índice de masa corporal. Entonces, en ellas debemos dar recomendaciones y debemos identificar de acuerdo a su riesgo si requiere tromboprofilaxis farmacológica en el postoperatorio. E incluso recomiendan profilaxis en la cirugía también. En la incisión, evitar cirugías transversales, porque eso nos aumenta el riesgo de dehiscencia y de lo que vamos a ver aún. El tromboembolismo venoso tiene una incidencia del 0.4% en cirugía laparoscópica para estos pacientes versus 5.6% en cirugía abierta. En cuanto a hematomas y seromas, del 4 al 35% de incidencia en cirugías abiertas y 2.3% en vía laparoscópica. Se debe evitar la manipulación excesiva de los tejidos y la isquemia y es muy importante realizar una hemostasia correcta. En cuanto a la incidencia de la fascia, miren que tiene una incidencia del 0.4 al 3.5%.
Y esto, ellos nos dicen que se puede ocasionar cuando hay heridas mayores a 18 centímetros por intervalos de puntadas excesivos mayor de 1 centímetro. ¿Qué recomiendan? Y lo dejamos aquí para que ustedes lo puedan observar y se lo lleven en casa. Sutura continua con hilo de reabsorción lenta, el cierre de todas las capas de la pared y que la distancia sea de 1 centímetro entre puntadas para evitar también una sutura estrangular. Entonces, es muy importante que nos den esta información. En cuanto al manejo postoperatorio, en caso de hipoxemia o hipoventilación, uso de ventilación mecánica no invasiva. Entonces dicen que no está contraindicado y que se debe usar para evitar mayor complicación. El manejo del dolor debe ser un manejo multimodal. Medidas trombocilácticas se deben extender hasta 21 a 28 días en las pacientes y debe ser por medidas de gradiente, la movilización y la alimentación en ellas es muy importante. El buen control glicémico es supremamente importante. Evitamos hiperglicemias desde antes de la operación y en el postoperatorio también. Así evitamos y disminuimos riesgos. Como les veníamos hablando, la mayoría de la charla fue enfocada en prevención. Queríamos comentarles sobre ese artículo que nos publicaron en el 2020 sobre el protocolo ERAS. Es un artículo en el cual ellos nos enfocan y nos invitan a que en las instituciones podamos implementar este tipo de protocolos que son encaminados a disminuir el riesgo en las pacientes y a mejorar los resultados quirúrgicos con disminución de costos para las instituciones. Entonces, estos son los protocolos que iniciaron con cirugías gastrointestinales y ya cada vez más ámbitos quirúrgicos los han también adoptado en sus instituciones. ¿Qué nos dice el protocolo ERA? Ellos son unas medidas que van a definir y recomendar desde el manejo perioperatorio, en la cirugía y en el postoperatorio. Ellos logran, lo importante es lograr una atención quirúrgica de calidad con mejores resultados, con menos costos para las instituciones y mejorar la experiencia del paciente. Aquí en esos protocolos, desde el inicio, se enfocan en educar al paciente y hacerlo consciente de todos sus cuidados, también en el postoperatorio. Ellos nos van a dar un plan de manejo perioperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Y esto está demostrado que disminuye la morbilidad y aumenta los resultados quirúrgicos en las pacientes. ¿Qué nos van a generar todas estas medidas? Favorece la alta temprana de las pacientes y eso nos genera disminución de estancia hospitalaria y mayor satisfacción de la paciente. En cuanto a las consideraciones preoperatorias, vamos a identificar las comorbilidades del paciente. Como ya veníamos diciendo, es sumamente importante que patologías cardiopulmonares y diabetes puedan estar controladas. Seleccionar los candidatos quirúrgicos apropiados según el tipo de cirugía y el abordaje quirúrgico para ellas y así disminuir el riesgo. Una educación a la paciente es supremamente importante que le digamos a la paciente a qué vamos a la cirugía, cuáles son las expectativas que ella tiene y qué es lo que vamos a encontrar en el postoperatorio. Importante que ella desde antes de la cirugía tenga presente cuáles son los cuidados que debe tener en el postoperatorio. Y este se resume en un asesoramiento individualizado para la paciente, identificando sus factores de riesgo y sus comorbilidades. El manejo de las expectativas, como ya les decía, es supremamente importante. Y nos dan unas recomendaciones clínicas que debemos tener presentes. Evitar preparaciones intestinales. Antes veíamos que mandábamos a la paciente a preparación intestinal unos días antes. No, ellos dicen que se deben evitar esas preparaciones intestinales. También aumenta el riesgo de infección. Analgesia preventiva multimodal, que ahora vamos a ver qué nos recomiendan. Profilaxis de náuseas y vómito postoperatorio. Esto es muy importante y le dan una amplia, hay amplio en la literatura de esto, del uso de dexametasona y un antiemético tipo ondansetron para que estas pacientes disminuyan el riesgo de náuseas y vómito postoperatorio. Esto mejora las expectativas de la paciente, mejora la satisfacción y disminuye también la estancia hospitalaria y mejora el alta temprana. En cuanto a las consideraciones intraoperatorias,
nos recomiendan que la anestesia sea con agentes de corta acción, prevenir náuseas y vómito postoperatorio, restricción de líquidos y mantenimiento de normobulimia es supremamente importante. Evitamos el edema tanto en extremidades como un edema pulmonar que nos puede complicar a la paciente y aumentar su estancia. La gestión de la temperatura nos recomiendan utilizar líquidos a temperaturas adecuadas para evitar también complicaciones en ellas y recomiendan la infiltración local de sitios de incisión por parte de los cirujanos y si se requiere también bloqueos regionales para manejo del dolor y para también favorecer el alta de los pacientes. Importante en las consideraciones posoperatorias, la analgesia multimodal. Ellos recomiendan sinergia de dos medicamentos no opioides, tipo AINES o inhibidor de la COX-2 más acetaminofén. Y recomiendan que siempre esté el acetaminofén, que podamos darle su fórmula a la paciente con analgesia multimodal. Evitemos los opioides, esto aumenta náuseas, aumenta vómito y esta sinergia favorece el manejo del dolor. En cuanto a la movilización temprana, es supremamente importante, ya lo vimos, recomendada para disminuir el riesgo de tromboembolismo en las pacientes. El retorno temprano a la función intestinal, recordemos que alrededor de las 8 horas vuelve y retorna esta función intestinal en las pacientes. Ellos recomiendan el inicio temprano de la vía oral para que podamos tener mejor higiene. El retiro de catéter urinario dentro de las 24 horas postoperatorias. Son muy enfáticos en que sonda vesical que dejemos a la paciente no la dejemos más de 24 horas. Eso aumenta el riesgo para que ellas hagan retención urinaria y hagan reingresos en las entidades de salud. En cuanto a profilaxis del tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, ya lo vimos también, medidas de gradiente de presión, movilización precoz, temprana y también hidratación adecuada antes de la cirugía y en el postoperatorio. Y algo también que debemos tener presente en cuanto a prevención de ilirio postoperatorio es la toma de mascar, que está recomendada a la mayoría de las pacientes para que recuperen su hábito intestinal. Bueno, en cuanto al protocolo ERES, en cirugía abierta está demostrado, y hay varios estudios que encontramos, disminuye estancia hospitalaria sin aumentar las complicaciones a las pacientes, disminuye la mortalidad y el reingreso de estos pacientes a la institución de salud. Y esto también se encuentra en cirugía mínimamente invasiva. Encontramos unas tasas de alta temprana que han aumentado de 15.6 a 78%. Implementando estos protocolos en las instituciones, lo que nos va a disminuir la estancia hospitalaria, nos va a disminuir los reingresos. Y esto se traduce en disminución de costo para las instituciones de salud. El uso de analgésicos también ha disminuido en un 64% y náuseas y vómitos postoperatorios disminuyen en un 57%. Por lo tanto, la invitación es que podamos identificar en las instituciones y podamos implementar este tipo de protocolos para que podamos tener también evidencia de mejora de todas estas indicaciones. Traemos por último solamente tres imágenes de este artículo, en el cual reconocemos, verificar cómo la implementación de estos protocolos ha mejorado sustancialmente las condiciones de salud y de calidad en la atención de las pacientes. Este artículo se realizó con el objetivo de evaluar los beneficios de aplicar los protocolos ERAS en estancias hospitalarias, tanto complicaciones, readmisión y costos totales. Aquí podemos ver cómo en la estancia hospitalaria está a favor de la implementación del protocolo ERAS y disminuye la estancia hospitalaria de las pacientes. Este es un metaanálisis que realizaron, una revisión sistemática y metaanálisis. En cuanto a las complicaciones se observaron, también disminuye las complicaciones, mejora los resultados clínicos de las pacientes con todas estas recomendaciones que nos dan. Y en cuanto a los costos, que también esto es muy importante para las instituciones y los indicadores de gestión, es muy importante reconocer que los costos en las instituciones de salud
contribuyen también con la implementación de este tipo de protocolos. La invitación de esta charla sí es a que podamos tener en cuenta todas las recomendaciones que nos dan estas guías de manejo, podamos verificar estos protocolos e implementarlos en las instituciones y que tengamos presentes todas las condiciones para evitar que las pacientes aumenten el riesgo de complicarse en el postquirúrgico. Muchas gracias.